Bienvenidos a un nuevo contenido. No olvides comentar, dejar tu like, suscribirte y sobre todo compartir con los demás postulantes para que puedan estudiar la entrevista. Esta entrevista es válida para todas las áreas, solo que a cada quien se le va a preguntar de su área y a cada quien de su área. Así es que presten mucha atención porque vamos a comenzar. Esta es la entrevista por competencias, así es que vamos a comenzar. Pues bien, en esta parte tenemos el título del video: entrevista por competencias para docentes. Claro está, porque también vienen por ahí para directores, pero cuando llegue el concurso para directores, que esta vez no fue. Primera pregunta, dice, lo primero que se debe hacer en la entrevista, que ya algunos han ido a la entrevista. Siempre uno sabe que una entrevista se va formalmente. El primer punto es llegar bien vestido o vestido formalmente y saludar. Y claro está, llegar a tiempo, al menos media hora antes. Estar ahí, aunque usted no entre, pero estar ahí por lo menos media hora antes. Entonces, ya entendido esto, vamos a comenzar. Primera pregunta: ¿tiene experiencia como docente? Sí. Si usted no tiene experiencia, pues diga que no tiene experiencia, porque eso no le va a afectar en lo absoluto. Eso simplemente es para ellos determinar la siguiente pregunta, cuáles preguntas van a seguir, porque si usted les dice que sí, le van a decir que le cuente de su experiencia. Pero normalmente la carrera educativa tiene una asignatura en 3 partes que se llama práctica docente 1, práctica docente 2, práctica docente 3. No sé cómo le llaman en alguna universidad, pero tengo entendido que en todas se le llama así. Es lo mismo. Entonces eso es práctica también, porque ahí usted tiene que planificar, tiene que impartir clase y es lo mismo. Usted también ha estado dando clases. Así es que lo correcto es y lo recomendable es decir sí. Entonces a partir de ahí comienzan las preguntas. ¿Cómo fue tu última clase? Entonces, utilicé el tema, este tema es de inglés, pero usted simplemente pone un tema para su área. Utilicé el tema Habits and Daily Routines con énfasis en la hora. O sea, trabajé los hábitos y rutinas diarias con énfasis en la hora. Retroalimenté la clase anterior, recogí los conocimientos previos. Recuerden, es importante, primero se dice el tema de la planificación. Lo primero que se hace, ¿qué es? Pues retroalimentar el tema anterior. Claro, si es una clase que ya han habido clases anteriores, porque si es que el año comienza, pues sería lo primero que se hace una evaluación diagnóstica, que eso prácticamente es todos saben que es un examen basado en conocimientos que ya ellos deben tener al grado que van. Entonces, retroalimentar la clase anterior. ¿Qué sigue luego de eso? Recoger los conocimientos previos del tema que usted va a impartir, en este caso Habits and Daily Routines o hábitos y rutinas diarias, lo que ellos conocen de eso, los conocimientos previos. Luego, ¿qué sigue? Introducir el tema. Ahí dice introducir el tema de la clase, y el maestro lo introduce después que recoge los conocimientos previos. Luego, si usted tiene una PDI o una pantalla digital, yo en este caso reproduje un video con actividades rutinarias. Recuerden que iba a trabajar ese tema específicamente en lo que es la hora. Apliqué preguntas y ejercicios. Ya estamos hablando del segundo momento. Todo eso de recoger los conocimientos previos, de retroalimentar la clase también anterior, todo eso está en el primer momento. Y en la evaluación que corresponde a la planificación se llama evaluación diagnóstica, que va vinculada al primer momento. El siguiente momento, que después que yo ya le introduje el tema, porque ya recogí los conocimientos que ellos tenían, a ver qué dominaban de ese tema. Entonces les introduje el tema y luego les reproduje un video con actividades rutinarias. Recuerden, actividades rutinarias. Ya estamos trabajando el segundo momento, porque ese video es parte de la evaluación formativa, donde se está aplicando ya. A partir de ahí dice, apliqué preguntas y ejercicios en la pizarra utilizando la hora.
las cuales completaron y leyeron en voz alta. Ya ese es el segundo momento o la evaluación formativa que van vinculados. Al final respondieron preguntas orales cruzadas del tiempo. Recuerden, ya ellos pasaron al segundo momento, que fue donde hicieron los ejercicios, completaron y leyeron en voz alta. Entonces, al final respondieron preguntas orales cruzadas del tiempo. Cruzadas es que yo te pregunto a ti aleatoriamente a un estudiante, luego le pregunto a otro, o le hago una pregunta de diferentes maneras. Puede ser la misma pregunta o preguntas diferentes, pero como son preguntas cruzadas, orales, entonces son orales de tú a tú. Demostraron dominio en la clase, porque normalmente hay un indicador, de una clase va basada en un indicador o varias clases en un indicador, dependiendo. El indicador de logro esperado, o sea, se alcanzó el aprendizaje esperado, el objetivo de la clase. Y les hice algunas recomendaciones y les asigné trabajo para el hogar o tareas. Así es que bastante larga. La pregunta más importante. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo planificas una clase? Eso es muy importante. Siempre se planifica en el contexto del aula o la escuela donde usted se encuentra y los estudiantes, la característica de los estudiantes. Observo el tema que voy a tomar de la malla, tomo en cuenta las necesidades de mis estudiantes y la accesibilidad a los recursos. Luego la intención pedagógica y la estrategia que voy a utilizar para impartir esa clase, o sea, esa planificación que estoy preparando. Luego siguen las actividades, los 3 momentos. Ahí están las actividades, los 3 momentos, que ahí abarca lo que son los contenidos, las competencias específicas, el indicador de logro y los recursos que vamos a utilizar. Pero ahí también están las diferentes evaluaciones. La diagnóstica, la formativa y al final la sumativa. Ahí están todas. También tenemos que tener el instrumento de evaluación. El instrumento o los instrumentos. Casi siempre se comienza con el registro anecdótico, pero también pueden aplicarse diferentes técnicas también. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se dio cuenta que los estudiantes alcanzaron el aprendizaje? Respuesta. En la recogida de los resultados al cierre, hice una serie de preguntas cruzadas, como pudieron escuchar en la otra pregunta, y participaron en la pizarra y respondieron con propiedad. Cuando usted ve que el indicador de logro lo alcanzaron, pues ya usted entendió que ya alcanzaron el aprendizaje. ¿Qué es lo más importante al momento de planificar? Conocer las necesidades y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes y la capacidad y acceso a los recursos. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. El centro donde estoy, los recursos que voy a utilizar y la característica de los estudiantes. Siguiente pregunta. ¿Qué haría si los estudiantes no alcanzaron su aprendizaje? Dice si alcanzaron. Es no. ¿Qué haría si los estudiantes no alcanzaron su aprendizaje? Revisaría la estrategia y la cambiaría por otra más apropiada. Además de aplicar más ejemplos respecto al tema para lograr que mis estudiantes alcancen su aprendizaje. Yo digo siempre que el protagonista no son los estudiantes, sino el aprendizaje. Pero lamentablemente así es que estamos, así es que está establecida nuestra educación. Pero para mí el protagonista es el aprendizaje, porque si no hay aprendizaje, supongo que tampoco hay protagonistas. ¿Cuál es la tarea más difícil que le han asignado? En mi caso, usted dice la tarea que usted le asignaron: diseñar un curso digital en la plataforma de Moodle e impartir 3 clases con sus tareas y sus rúbricas o su instrumento de evaluación para evaluar. Y gracias a Dios me fue bien. Usted dice lo que le ha tocado más difícil, la tarea que le han asignado. Esa fue en la universidad. ¿Ha tenido alguna situación incómoda o diferencia con algunos de sus compañeros? Pues sí, claro está. Una maestra me quemó una asignatura a la cual le había puesto tanto énfasis y empeño. Solicité revisión y la había aprobado.
Recuerden, usted pone su situación. ¿Qué haría si un estudiante no cumple con sus deberes? Pues la respuesta es: hablaría con el estudiante y lo persuadiría para que reflexione sobre su actitud. Y si lo requiere, solicito apoyo del cuerpo correspondiente o del equipo docente. ¿Ha tenido estudiantes con situación de aprendizaje? Casi todos hemos tenido estudiantes. Recuerden que en los centros, en los lugares donde no hay centros, centros especiales de educación especial, pues normalmente uno se encuentra con muchachos que tienen problemas de comportamiento, y uno entiende que deben, que tienen problemas psicológicos, que deben estar en una escuela de educación especial. También hay escuelas que no tienen psicólogos, solo tienen orientadores. Y hay estudiantes que deben ser evaluados por un psicólogo y lamentablemente no tienen. Pongo énfasis en su situación y lo trabajo con acompañamiento personalizado y participación en grupo con los estudiantes que poseen un más alto nivel de aprendizaje o un nivel más alto de aprendizaje. Eso es cuando el estudiante tiene problemas de aprendizaje. Pero también recuerden que puede tener lo que acabo de mencionar previamente. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus debilidades? Es siempre la respuesta más correcta. Estar siempre dispuesto. ¿Por qué? Porque a veces hay maestros que aprovechan eso y nunca quieren participar en ciertas obligaciones. Y si un día no estuviese presente por alguna razón, entonces no habría quien lo haría por mí, porque si solamente soy yo que lo sé hacer, pues normalmente hay maestros que no van a aprender, porque mientras haya disponibilidad de alguien que lo haga, también eso afecta ya cuando esa persona se ausenta. Debemos trabajar de manera integral como docentes. ¿Por qué decidió participar en el concurso? Porque cuento con las competencias para enseñar y quería ingresar al sistema educativo público de nuestro país, y el concurso era la única vía legal para hacerlo realidad. Siempre usted debe destacar sus capacidades, y si quiere también sus necesidades, pues se puede decir, pues estudié esta carrera y también entiendo que de ella debo sostenerme, pero primeramente porque cuento con las competencias, la capacidad y las habilidades necesarias para enseñar. ¿Se puede mejorar la estrategia de un docente? Pues claro, siempre se puede mejorar. Por supuesto, se deben considerar las técnicas y las estrategias deben ser evaluadas constantemente. ¿Ha tenido alguna situación conflictiva entre dos estudiantes y cómo lo resolvería? Los escucharía a los dos por igual y les haría reflexionar su conducta y hacer las paces, y de ser necesario referirlos a la psicóloga o entre comillas al equipo docente o al director o directora si es necesario. Comente una situación en donde haya hecho algo novedoso y los resultados obtenidos. Pues ya lo mencioné. Impartir una clase virtual utilizando Moodle y Zoom como apoyo. Eso fue en la pandemia, además de evaluarla en dicha plataforma. Eso fue novedoso para todos. ¿Cómo usted abordaría a un padre ante una situación conductual de su hijo? Pues saludarle con respeto, comentarle las cualidades positivas del estudiante, hablarle sobre el objetivo de la reunión y plantearle soluciones. Mostrarse también dispuesto a colaborar con la solución. ¿Cómo usted abordaría una situación conductual de un estudiante? Escucho al estudiante con altura y con respeto, y si la situación es leve, no es leve, solicito la intervención del equipo de apoyo del centro o docente. Pues eso ha sido todo. Esta entrevista es muy importante, así es que estudienla. Si usted en la entrevista comienza contestando bien, pues a usted no le van a hacer muchas preguntas. Hay personas que con 3 preguntas, si las contesta con propiedad, pues ya inmediatamente usted pasa. Vayan sin presión y sin nervios. Recuerden que ahora
Ustedes no estarían frente a una computadora, sino frente a una persona también que tendrá una computadora al lado, pero que les va a hacer preguntas orales. Pueden salir algunas preguntas. eh, Casi siempre la planificación docente eso va. Tienen que tener en cuenta eso, practiquen bien estas informaciones que dejamos aquí en este video para que les vaya bien. Recuerden imaginarse que usted está solo, que usted tiene la capacidad para hablar frente a cualquier persona sin ningún problema. Eso es para los que tienen timidez, pero los que están sueltos no hay que decirle nada, sino desearle mucha suerte. Entonces, relájese, estudie bien, vaya bien formal y llegue bien temprano sobre todo. Si es que no olviden, como en principio, compartir este video, dejar sus likes, comentar. Así es que buena suerte a todos.